Hola, buenas tardes a todos. Hola Micaela, Mario, Belkis, Carla, buenas tardes, Citi, Juliet, Gaby, Cristina, Alfonso, Andrés, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy, vamos a seguir hablando de Jacob. Tenemos unos cuantos capítulos acerca de Jacob, así que hoy vamos a ver uno de los pasos de su vida de suplantador a príncipe de Elohim. Entonces vamos a dar comienzo. En Bereshit 28:15, Elohim había hecho una promesa a Jacob ya antes. Recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido mi palabra, cumplido lo que te prometí, perdón. Bereshit 28 dijimos. Yahweh fue fiel y guardó su palabra, ya que guió los pasos de Jacob y lo llevó a donde moraba Labán. Entonces Elohim propició el encuentro de Rachel con Jacob en el pozo. En Bereshit 24:13, Rivka y Labán fueron hallados por el siervo de Yitzhak, ¿verdad? Pero aquí Rachel y Labán son hallados por el propio Jacob, que está siendo ahora conducido por el Ruach. En esto vemos la soberanía de Elohim. Todos nosotros somos los escogidos de Elohim. Si alguno cree que fue escogido, ¿no es cierto?, entonces debe creer también que todo lo que le sucede proviene de él. Todo lo que nos sucedió en el pasado y todo lo que nos ocurre ahora proviene de Elohim. Nunca tenemos que estar disconformes con las circunstancias en las cuales nos encontramos, por muy desagradables que a veces puedan parecernos. Como escogidos de Elohim, nuestro destino está en su mano y está bajo su dirección, además. El hecho de que hayamos entrado en la vida de congregación de creyentes no ocurrió al azar. Fue obra de la mano de Elohim, quien nos escogió primero. Que estemos siendo disciplinados, labrados, cultivados, no es producto de la suerte o del azar, ¿no es cierto? Es su gobierno. Gloria a Él que realiza ese trabajo con nosotros. No estamos solamente bajo el pulgar de Elohim, sino que estamos en su mano. No pensemos, como algunos dicen, que nos va a aplastar con su pulgar, porque en verdad nos sostiene en su mano. Cuando Jacob le dijo a Rachel que él era pariente de su padre, hijo de Rivka, ella corrió y lo dijo a su padre, ¿no es cierto? Labán corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Entonces Labán le dijo a Jacob: ciertamente hueso mío y carne mía eres. O sea, lo reconoció como un pariente, ¿no? Labán era muy diplomático. Después de un mes de la estancia de Jacob, pensando que realmente su sobrino podía serle muy útil, le dijo: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Labán se preguntaba cómo apresar, retener y usar a Jacob. Nadie en el libro de Bereshit es más astuto que Labán, realmente. Ni siquiera Jacob pudo superarlo. Jacob era astuto, pero Elohim es más inteligente y parecía decir: Jacob, tú eres astuto, pero yo te prepararé a alguien que sea aún más astuto que tú. Labán no nació por accidente, nació según lo dispuso Elohim para la transformación de Jacob. Antes de una operación quirúrgica se preparan todos los instrumentos, ¿no es cierto? De la misma manera Labán, que era como un cuchillo curvo, fue preparado para Jacob. Jacob amaba a Rachel, así que fue franco con Labán y le dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Labán era avaro, ya que robó a su sobrino durante 7 años, ¿no es cierto? Las escrituras no dicen que después de los 7 años Labán hubiese llamado a Jacob y le hubiese dicho que ya era tiempo de casarse con Rachel. No, fue Jacob quien dijo a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Labán era bastante astuto, como ya dijimos. Después de reunir a todos los hombres en aquel lugar y organizar un banquete, tomó a Lea, su hija mayor, y la trajo a Jacob. Y él se llegó a ella. El banquete se produjo durante el día, como era la costumbre, pero la boda se consumó a la noche. Aquella noche Labán engañó a Jacob, dándole a su hija mayor Lea en lugar de Rachel. Cuando Jacob descubrió al día siguiente que Labán lo había engañado, le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué entonces me has engañado? A Jacob no le interesaba Lea.
cuyos ojos eran apagados, ¿sí? Como dice, él amaba a Rachel, que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Después de que Jacob presentó su queja a Labán, este le dijo, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Esto quiere decir que cumple la semana de esta, quiere decir que tenía que cumplir con la boda, ¿no es cierto? La boda duraba una semana y una vez cumplida la semana se la daba por efectivada completamente, se la daba por encerrada, ¿no es cierto? A partir de ese momento él podía recibir a Rachel como su segunda esposa, ¿no es cierto? Y entonces por eso que le dijo esto. Primero trabajó 7 años para recibir a Rachel por adelantado, ¿sí? Y una vez que le fue entregada Lea en su lugar, Labán le dijo, te doy la otra hora y vas a trabajar más 7 años. No lo hizo esperar 7 años más, como algunos indican, no. Eso es lo que dice, cumple la semana de esta. Como podemos ver, Labán realmente era un cuchillo torcido. No obstante, Jacob estuvo de acuerdo con este convenio y fue inducido artificiosamente por Labán a trabajar finalmente un total de 14 años por Rachel, la esposa que él deseaba. Hola Irma, buenas tardes. Hola César, bienvenidos. Entonces, la mano soberana de Elohim actuó en esta situación. Jacob amaba a Rachel, pero Elohim en su soberanía la mantuvo alejada. Jacob no trabajó ni un solo día por Lea, pero ella le fue dada como un don gratuito, una especie de añadidura. Con eso vemos que Elohim nos dejará obtener lo que deseamos, ¿sí? Pero que deberemos pagar el precio por ello. Si nuestra preferencia siempre nos costará mucho, ya que aparte de darnos esa cosa, Elohim dará siempre una añadidura, si es que insistimos en ese camino. Elohim parecía decir, Jacob, realmente amas a Rachel, yo te la daré, pero debes pagar el precio. Y después de pagar un alto precio, te daré una añadidura. Esta añadidura concuerda con mi voluntad. Y veremos más adelante a qué se refería. Rachel fue esposa de Jacob, de acuerdo con la elección y preferencia de Esther, pero Lea fue su esposa conforme al concepto y la voluntad de Elohim. Él permitió que esto fuera en este orden de cosas. Esto queda demostrado en 49:31, ¿no es cierto?, en el capítulo 49, donde vemos que Jacob sepultó a Lea en la cueva de Macpelá, ¿no es cierto? La cueva aquella donde Abraham, Sara, Yitzhak y Rivka ya estaban sepultados, ¿no es cierto? Observemos que Lea no fue sepultada allí, Lea fue sepultada allí, perdón, y no Rachel, justamente, Rachel no fue sepultada en la cueva, ¿no es cierto? Elohim es constante, a sus ojos hay una sola esposa para un único marido. Elohim no reconoció a Rachel como esposa de Jacob, porque aunque ella fue la escogida de Jacob, ¿no es cierto? Pero Lea fue la verdadera esposa de Jacob. Él le dio a Jacob lo que éste deseaba realmente y le enseñó muchas lecciones que vamos a ir viendo. De la misma manera nosotros, que somos obreros de Mashiach, podemos preferir, por ejemplo, a cierto hermano o hermana como colaborador antes que a otros, ¿no es cierto? Siempre tenemos ese tipo de preferencias naturales, nos llevamos mejor con uno que con otros, eso, pero eso es absolutamente natural. Sin embargo, ese colaborador justamente que es preferido por nosotros, ¿no es cierto?, va según nuestra preferencia y no por Elohim conforme a su voluntad, será él va a decirnos algo como, puede que esa sea tu preferencia, pero no está de acuerdo con mi plan. Entonces, como esta es una buena oportunidad para disciplinarte, para transformarte y enseñarte algunas lecciones, voy a permitir que tengas como verdadero colaborador aquel que yo haya escogido y que no te gusta. De esa manera aprendemos muchas lecciones, deberíamos aprenderlas por lo menos. Elohim le dio a Lea a Jacob. ¿Él la amaba? Probablemente no. Realmente las escrituras dicen que Lea era menospreciada. Lo que se ve es que realmente no la amaba y en cierta forma debe haberla culpado del engaño, o por lo menos cada vez que la miraba debía recordar aquel engaño al que fue sometido. Las dos esposas de Jacob competían por tener hijos. Esta competencia puso a Jacob en el horno, literalmente. Lo convirtió en una hormiga dentro de un horno caliente. 4 mujeres, las 2 hijas de Labán y sus respectivas siervas, ¿no es cierto?
le hicieron la vida muy difícil a Jacob. Si él no hubiera tenido ninguna preferencia, habría tenido una sola esposa, ¿sí? Finalmente, debido a su preferencia, llegó a tener 4 esposas. Según vimos, Rachel, la esposa que él prefería, no era su verdadera esposa. La verdadera esposa era Lea, la que no le agradaba. Por la rivalidad que existía entre estas dos hermanas, le fueron dadas a Jacob las 2 siervas, Bilhá y Silpá, para que fuesen sus esposas. Estas 4 mujeres fueron un equipo que jugaba en contra de Jacob. Eran 4 puntas que tironeaban de él, ¿no es cierto? Cuando comparamos a Jacob con Yitzhak, vemos que Yitzhak era una persona simple. Él no tuvo ninguna preferencia, sino que aceptaba todo lo que le era entregado, ¿no es cierto? Por lo tanto, le fue dada la mejor esposa, Rivka. Él no fue a buscarla, esperó a que le llegara, ¿no es cierto? Diferente el caso de Jacob. Él salió, aunque no fue directamente a buscarla, fue la esposa que él eligió, su preferencia, ¿no es cierto? Así que en el caso de Yitzhak no hubo complicaciones, pero vemos muchas en el caso de Jacob porque él tenía su preferencia. Si él hubiera aceptado de manera pasiva o tranquila, ¿no es cierto? Bueno, me engañó, ¿no es cierto? Labán me engañó, me dio otra esposa, ahora me quedo con esta esposa. Hubiera acabado ya el problema, hubiera tenido una única esposa y no habría tenido todas las complicaciones que tenía. Pero también eso, todas estas cosas formaban parte del plan soberano de nuestro Padre, ¿no es cierto? Hola Gustavo, hola Blanca, bienvenidos. Entonces, en toda la historia humana es probable que no haya habido otro caso de en que un suegro haya engañado de tal manera a su yerno. Solamente en las escrituras podemos encontrar estas cosas. Durante la noche, Jacob estaba en un sueño pensando que había obtenido a su elegida, pero cuando amaneció vio que le habían dado la que no le gustaba, ¿no es cierto? Aquí vemos la soberanía de Elohim, ¿no es cierto? Y después aparecieron las otras 2 esposas que le fueron dadas prácticamente por obligación. Ciertamente él no tenía la intención original de tener 4 esposas, para nada, pero al final ya no le quedaron más alternativas. Le dieron 4 esposas y no pudo hacer absolutamente nada al respecto, sino someterse a las 4, porque en cierta manera. Por ejemplo, un día Rubén, el primogénito de Jacob, encontró algunas mandrágoras en el campo y se las dio a su madre, Lea, ¿no es cierto? Cuando Rachel quiso esas mandrágoras, que se las pidió, Lea le dijo: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. A lo cual Rachel respondió que Lea podía tener a Jacob esa noche a cambio de las mandrágoras de Rubén. Cuando Jacob volvía del campo esa tarde, Lea fue a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Jacob había perdido completamente su libertad. Él era como una pelota que se pasa de una persona a otra. Ella lo había alquilado por las mandrágoras. Jacob realmente estaba en una situación tan difícil porque sus esposas estaban compitiendo entre ellas por engendrar hijos, que era la centralidad de las mujeres en aquella época. Jacob ciertamente amaba a Rachel y no a Lea, ¿no es cierto? Pero la despreciada Lea le dio 4 hijos al principio, ¿no es cierto? Mientras que Rachel continuaba siendo estéril. Bereshit 29:31 dice: y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Entonces, aunque Lea era menospreciada, halló favor a los ojos de Elohim. Él la compensó, ¿no es cierto?, en ese desprecio que estaba sufriendo. Cuando Lea dio a luz a Reubén, que fue el primogénito, dio su nombre, que significa mira, un hijo, ¿no es cierto? Ella dijo: Yahweh ha visto mi aflicción. Y entonces dijo: aquí tenemos un hijo. El segundo hijo de Lea se llamó Shimón, nombre que significa escuchar y ser escuchado también. Después de dar a luz a Shimón, ella dijo: por cuanto oyó Yahweh que yo era menospreciada, me ha dado también a este, ¿no es cierto? Él escuchó, ¿no es cierto? El tercer hijo de Lea se llamó Leví, que significa unido. Cuando Leví nació, Lea exclamó: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Eso está en Bereshit 29 en el 34. En Bereshit en el 35 vemos que Lea concibió más una vez, dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó a su nombre Yahudá y dejó de dar a luz. El nombre Yahudá significa alabanza a Yah, ¿no? Después de engendrar estos 4 hijos, lo único que pudo hacer Lea fue alabar a Mashiach. Cuando Rachel vio que no había engendrado ningún hijo,
a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces cuando Jacob escuchó esto se enojó y le dijo, ¿soy yo acaso Elohim que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Alguien puede pensar que Jacob estaba feliz con esta situación? No parece para nada. Él estaba continuamente turbado, lo tenían loco, alterado. Entonces ahí comenzó las ideas brillantes de las mujeres, ¿no es cierto? Que parece que las heredaron de la abuela Sará. Y Rachel le dio a Jacob su sierva Bilhá como esposa. Entonces Elohim intervino también en este asunto y Bilhá dio a luz a 2 hijos, Dan, que significa juzgar, y Naftali, que significa mi lucha. Cuando nació Dan, Rachel declaró, me juzgó Elohim y también oyó mi voz y me dio un hijo. Solo Yahweh sabe en realidad si vindicó a Rachel o no en ese momento, pero ella estaba convencida de que Elohim la había vindicado y por eso declaró eso. Cuando Bilhá dio a luz a Naftali, Rachel dijo, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Esto no significa que Rachel haya peleado con Lea de forma literal, sino que ella acudió a Elohim muchas veces en oración, ¿no es cierto? Por eso dice con luchas de Elohim. Ella peleó de esta manera, con luchas de Elohim. En otras palabras, había luchado en la presencia de Elohim, ¿no es cierto? Pidiendo continuamente, insistiendo, ¿no es cierto? Como la viuda con el juez malo. Y después del nacimiento de Naftali pensaba que había prevalecido y había ganado la batalla, que finalmente Yahweh la había escuchado. No obstante, Dan y Naftali no fueron engendrados por ella, sino por su sierva. Cuando Lea vio que la sierva de Rachel había dado a luz a estos 2 hijos, ella parecía decir, si Rachel puede dar su sierva a Jacob, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Lea entonces le dio a su sierva Silpa como esposa y engendró también 2 hijos, Gad y Asher. Gad significa afortunado y Asher significa dichoso. Cuando Gad nació, Lea dijo, soy afortunada, y cuando nació Asher dijo, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. En realidad, Lea era afortunada porque le había dado a Jacob 4 hijos por sí misma y 2 más por medio de su sierva. Ella se sentía feliz y pensaba que las mujeres le dirían dichosa, feliz. Esta era la idea que tenía ella. Elohim, después de esto, todavía le dio a Lea otros 2 hijos, Isaacar y Zebulún. ¿No es cierto? El nombre Isaacar significa alquilar. Cuando él nació fue el tema de las mandrágoras que mencionamos arriba, ¿no es cierto? Y Lea debe haber pensado que Isaacar había nacido justamente porque ella había alquilado a Jacob al darle a Rachel las mandrágoras de Rubén. Esto denota nuevamente la competencia constante que existía entre estas 2 mujeres, ¿no es cierto? Estaban constantemente recordándose su pelea con los nombres de sus hijos. Y además, obviamente, todas estas cosas fueron instiladas en cada uno de esos niños. En aquella época, cada una de las esposas tenía su propia tienda, ¿sí? Y sus hijos eran criados dentro de cada tienda. Así que por lo menos había 4 tiendas de 4 mujeres más la tienda de Jacob, ¿no es cierto? Entonces eran como 4 mundos, ¿no es cierto? Como 4 escuelas, 4 lugares donde cada madre pasaba a sus hijos sus propios problemas, sus propios rollos, ¿no es cierto? Así que cuando Zebulún nació, Lea dijo, Elohim me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Literalmente ella le había dado 6 y 2 más de la sierva. Ella tuvo 8, digamos, de su lado. En este relato vemos claramente la competencia entre ellas 2. Para entonces, Rachel todavía no había engendrado hijos. Entonces, finalmente, Elohim le dio un hijo a quien ella llamó Yosef, diciendo, añádame Yahweh otro hijo. El significado del nombre Yosef es añadir, no es cierto, agregar. E indica que realmente Rachel deseaba que Elohim le diera otro hijo. Su deseo se cumplió 6 años después con el nacimiento de Benjamín, ¿no es cierto? Pero dar a luz a Benjamín fue algo muy difícil para Rachel, al punto que le costó la vida. Rachel dio a luz a Benjamín mientras moría y llamó su nombre Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín, ¿no es cierto? Benoní significa hijo de mi tristeza, de mi angustia. Y es muy significativo el hecho de que Jacob le haya cambiado el nombre por Benjamín, ¿no es cierto? Que significa hijo de la mano derecha.
En las escrituras, Benjamín tipifica a Mashiach. Primero Mashiach es Benoni, el hijo de la aflicción, pero luego llegó a ser Benjamín, el hijo de la diestra de Elohim. Esto lo vamos a ver en un post un poco más adelante. Rachel entonces dio a luz 2 hijos, pero falleció en el segundo alumbramiento. Esto significa que Jacob obtuvo su último hijo a costa de la esposa amada, ¿no es cierto? Estas experiencias fueron realmente como cuchillos que lo despedazaron. Ciertamente fue un gran sufrimiento. Hola Mariel, buenas tardes. Hola Jorge, bienvenidos. Jacob amaba a Rachel, pero ella era estéril. Después de dar a luz a Joseph, esperaba tener un segundo hijo, pero cuando dio a luz a este segundo hijo, ella murió. Entonces, estos dos terminaron siendo sus hijos preferidos entre todos los 12. Aunque Jacob tuvo estos 2 hijos, no le permitió conservar a Rachel, la esposa amada, y los 2 hijos favoritos al mismo tiempo. No pudo tener una familia completa al mismo tiempo. En los capítulos siguientes vamos a ver cómo sufrió él por Joseph y por Benjamín también. En todo esto, Jacob estuvo continuamente bajo la mano soberana y transformadora de Elohim. Así que la lectura de estos capítulos y la vida que contienen es algo realmente muy significativo, muy útil para nosotros. Yo espero que mientras vamos haciendo todas estas charlas, ustedes vayan no quedándose con los pedacitos que yo les leo aquí, sino que vayan leyendo todos los capítulos como corresponde, acompañando el texto, porque hay muchas más cosas. No vamos a leer los capítulos completos acá, ¿no es cierto? Estos capítulos parecen bastante largos, pero contienen mucho alimento para nosotros. Cuanto más consideramos la historia de Jacob, más nos damos cuenta de que nuestra historia es semejante a la suya. A los ojos de Elohim, el relato de Jacob es la historia de todos nosotros, porque somos los Jacob de hoy, estamos bajo la mano de Elohim, porque Él está cumpliendo su obra transformadora en nosotros. Tenemos que darle gracias a Yahweh por su mano y por su obra transformadora. Estamos siempre bajo su mano, ¿no es cierto? En toda situación, en toda circunstancia en que nos encontremos, necesitamos recordar eso, que no son cosas malas que nos suceden, sino que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. 2 engañadores se juntaron acá en este capítulo. Labán era hábil y astuto, y Jacob finalmente no pudo vencerlo por completo. No por completo, sino finalmente con la ayuda de Yahweh únicamente. Jacob dijo en 2 ocasiones que Labán le había cambiado 10 veces el salario, ¿sí? En el capítulo 31. Se quejó ante Labán diciendo: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Además, Jacob le dijo: si el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Jacob parecía estar diciéndole: Labán, no solo he trabajado 14 años por tus hijas y 6 años por tu ganado, sino que ni siquiera estás dispuesto a darme mis esposas, ni mis hijos, ni mis rebaños. Y vamos a ver que Labán le dice en un momento que todo le pertenece, ¿no es cierto? O sea, has intentado retenerme absolutamente todo, ya no sé más qué hacer. Realmente Jacob debe haber sufrido mucho bajo la mano opresora de Labán. Labán oprimió a Jacob de muchas maneras. Lo obligó a trabajar estos 14 años mencionados por las hijas, después otros 6 años por el rebaño, y ya vemos cómo le cambió el salario según Jacob 10 veces, ¿no es cierto? Probablemente reduciéndolo en cada ocasión. Cuanto más exigía Labán de Jacob, menos le debía pagar. Labán también le cobraba cualquier oveja arrebatada por las fieras o robada, ¿no es cierto? Cosa que no es justa de ser realizada. Y vamos a ver que esta es una de las reglas que es agregada a las leyes más adelante. Justamente son las cosas que decimos, sale de la historia, ¿no es cierto? Y va a ser llevada al cuerpo legal. No obstante, Labán pensaba que era justo, que por lo menos lo beneficiaba y no le importaba mucho la justicia, y entonces le decía: cuida mis ovejas, debes reemplazar cualquiera que arrebate las fieras o que sea robada. Realmente podríamos trabajar bajo una mano tan opresora. En fin, la cosa es que Jacob fue paciente y soportó la opresión de Labán durante 20 años. Es posible que de vez en cuando Labán lo haya amenazado, inclusive diciendo: si no quiere trabajar para mí,
según mis exigencias, entonces puedo decirte, yo me quedaré con mis hijas, mis nietos y mis rebaños, cosa que repetirá más adelante y lo vamos a ver ya escrito, ¿no es cierto? Jacob probablemente tenía temor de esta posibilidad. Él se había engrandecido considerablemente, pero todavía le temía a Labán. Cuando escapó, tuvo temor de decirle a Labán que se iba, ante la posibilidad de que éste le quitara justamente sus hijas, sus hijos, sus esposas, sus hijos y sus rebaños. Labán había nacido ahí, ¿no es cierto? Él era local, pero Jacob era un extranjero, él había llegado de otro lugar. Un nativo puede realmente fácilmente relacionarse con un extranjero y darle cobijo, ¿no es cierto?, en su casa. Labán probablemente amenazó a Jacob con la retención de todas sus pertenencias. Pero Jacob soportó esta situación. Yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto para trabajar para una persona como Labán, pero Jacob lo hizo durante 20 años. Finalmente, el suplantador fue bastante disciplinado. Y entonces, a pesar de las presiones y amenazas que Jacob recibió por parte de Labán, seguía de cualquier manera utilizando sus ardides para arreglárselas, ¿no es cierto? Un día Jacob le dijo a Labán que quería regresar a su país y entonces le pidió que le diera sus esposas y sus hijos por los cuales había servido ya durante tantos años, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 30. Y Labán le contestó, si me consideras favorablemente, entonces por favor escucha, yo he observado las señales que Yahweh me ha bendecido a causa tuya. O sea, Labán aparentaba ser una persona amable, pero realmente era astuto. La gente astuta siempre se presenta de forma amable, salamera, medio dulce. Todo el que es amable con nosotros es astuto, pero el que es directo realmente es honesto, cosa que a muchos les choca. Pero sin embargo, prefieren al que es directo porque ese es honesto. Labán fue muy hábil en la manera de tratar a Jacob, ya que le dijo que había descubierto que al tenerlo consigo había recibido la bendición de Yahweh. Cuando Labán le dijo a Jacob, señálame tu salario y yo te lo daré, Jacob contestó, tú sabes bien cómo te he servido y cómo tu ganado ha prosperado conmigo, porque lo poco que tenías antes de que yo viniera ha crecido muchísimo, ya que Yahweh te ha bendecido en todo lo que yo he manejado. Y ahora, ¿cuándo podré hacer provisión para mi propia familia? Era bastante lógico lo que Jacob estaba pidiendo, ¿no es cierto? Él quería comenzar a ocuparse de su propia casa. Labán, al darse cuenta de que la ira de Jacob le quitaría la bendición de Elohim sobre él, parecía estar diciéndole, quédate conmigo, no me preocupa el salario, no me importa el salario que te tenga que pagar, decime lo que quieras, ¿no es cierto? Que mientras yo esté bajo la bendición de Elohim va a estar todo bien. Ahora vemos que Jacob, que había sido oprimido por Labán, tenía una cierta oportunidad de, en su astucia, robar los bienes de Labán y enriquecerse. Porque vamos a ver cómo responde a esta pregunta, ¿no es cierto?, del salario que le pedía Labán. Y él dijo, ¿cuánto quieres que te pague? Y Jacob dijo, no me pagues nada. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Si estaba pidiendo cuándo se podía ocupar de su casa, era un poco extraño. Volveré a pastorear y a cuidar tus rebaños si haces esto por mí. Déjame pasar por entre tus rebaños hoy para sacar aparte todo animal con manchas o rayas, toda oveja de color oscuro y toda cabra con manchas o rayas. Esa será mi paga. En el futuro, cuando vayas a revisar mi salario, que mi honradez para contigo testifique por mí. Si hubiere entre mis cabras alguna que no sea manchada ni rayada, o alguna oveja que no sea de color oscuro, se considerarán robadas. O sea, Labán se quedaba con las blancas y él pensó que esta era una sugerencia excelente, ya que él sabía que las ovejas blancas solo podían producir ovejas blancas y que no podían reproducir ninguna manchada, salpicada de color o una oscura. Por lo tanto, Labán apartó de todas sus ovejas, todas las que no eran perfectamente blancas, se quedó con el rebaño blanco y las entregó a sus hijos para que las llevaran a 3 días de distancia, ¿no es cierto? Cosa que quedaron todos bien separados, ¿no es cierto? Que no hubiera posibilidad de nada. Y el rebaño que le quedó a Jacob era el manchado, ¿no es cierto? El que no tenía nada absolutamente de blanco excepto manchas, ¿no es cierto? Entonces, Labán realmente pensaba que Jacob había caído en una trampa nuevamente. La verdad que es que el que cayó en la trampa por codicioso fue Labán, ¿no es cierto? Como vamos a ver en breve. Pero
perdón, que estaba leyendo acá. Hola Rafael, hola Jeremías, bienvenido. Dice Andrés, yo creo que hoy trabajamos para Lavanes. Está lleno de Lavanes, el mundo está lleno de Lavanes, realmente. Son los hombres del mundo. Y Labán no era creyente, y Labán estaba en el mundo. Padán Aram queda al norte todavía de Damasco, así que imagínense lo lejos que estaba, ¿no es cierto? Estaba más arriba de Damasco y quedaba completamente fuera de la tierra prometida, no tenía nada que ver ese lugar. Entonces Jacob empezó cuidando únicamente ovejas de colores, ¿no es cierto? Y cabras sin marcas, ¿no es cierto? Las ovejas blancas de Labán, las otras fueron sacadas. Sin embargo, trabajó mucho e hizo todo lo que pensaba que incrementaría la cantidad de animales de un color anormal, ¿no es cierto? Los manchados que eran para ver. Entonces Jacob consiguió unas varas nuevas de álamo y de almendro y castaño y peló en ellas unas listas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas, ¿no es cierto? Las varas que había pelado las puso frente a las cabras en los abrevaderos, los receptáculos de agua de donde venían a beber las cabras. Ellas solían aparearse cuando venían a beber. Y como las cabras se apareaban junto a las varas, parían cabritos rayados, pintos y manchados. Pero Jacob bregaba separadamente con las ovejas, o sea, las colocaba separadamente. Hacía que estos animales se juntaran con los animales rayados o de color oscuro entero en el rebaño de Labán. Y así producía rebaños especiales para él, los cuales no mezclaba con los rebaños de Labán. Además, cuando los animales más robustos estaban apareando, Jacob ponía las varas en los abrevaderos a plena vista de los animales, de modo que se apareaban por las varas, pero con los animales más débiles no las colocaba allí. Así los débiles le tocaban a Labán y los robustos a Jacob. Esto está en Bereshit en el capítulo 30. ¿Cuál fue el resultado? Los animales con marcas o color anormal, que era el salario de Jacob, fueron más numerosos que los de un solo color de tono normal, los blancos, ¿no es cierto?, que deberían pertenecerle a Labán. Como Jacob obtuvo el resultado deseado, es probable que pensara que lo había conseguido con su estratagema realmente, ¿no es cierto?, la de las varas rayadas. Sin duda tenía el mismo concepto erróneo que tenían muchas personas, que era posible influir en la prole con ese tipo de recursos, con ese tipo de supersticiones, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, en un sueño, su creador le explicó la verdadera razón de las cosas. Una vez, en el tiempo de apareamiento de los rebaños, tuve un sueño en el que vi que los carneros que se apareaban con los rebaños eran rayados y manchados y pintos. Y en el sueño un mensajero de Elohim me dijo, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y me dijo, nota bien que todos los carneros que se aparean con el rebaño son rayados, manchados y pintos. Porque he notado todo lo que Labán te ha estado haciendo. Yo soy el Jael de Betel, donde ungiste un pilar y donde me hiciste un voto. Ahora levántate y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Esto está en Bereshit 31. Jacob llegó a saber entonces por medio de un sueño que fueron otros factores, en este caso exactamente los genéticos y no las varas, los causantes de su éxito, ¿sí? Aunque Jacob estaba al cuidado de animales de un solo color, la visión le reveló que los machos cabríos eran rayados, moteados y manchados. ¿Cómo pudo ocurrir algo así, ya que él solamente tenía un rebaño blanco? Al parecer, aunque tenían un color uniforme externo, interiormente eran híbridos, debido a los cruces que se habían producido en el rebaño de Labán antes de que Jacob ya comenzara a cobrar su salario. Por consiguiente, según las leyes de la herencia que descubrió Gregor Mendel en el siglo XIX, algunos de estos animales llevaban en sus genes los factores hereditarios para producir animales manchados y moteados. Y eso surgiría cada tanto, como surgen todas esas cosas a nivel genético, ¿no es cierto? Con todo, el asunto provino de Yahweh. Así es como Elohim ha quitado los animales al padre de ustedes y me los ha dado a mí, afirmó Jacob en Bereshit. O sea que a pesar de que Jacob urdió como de costumbre una ingeniosidad para vencer a su tío una vez por todas, lo cierto es que pelar ramitas delante de carneros procreando no influye en la genética.
Yahweh permitió que Jacob realizara realmente el acuerdo porque él sí sabía que la genética estaría contra las apariencias a favor de Jacob y no de Labán. Y lo permitió esto por el mismo motivo que permitiría más adelante que los israelitas despojaran a los egipcios. Porque tanto Labán como los egipcios habían esclavizado a sus víctimas y las habían explotado, quitándoles el salario debido. Era justo que ellos recibieran entonces toda la deuda junta. Aquí vemos una vez más las leyes que después aparecerán, una vez más una de las leyes que después aparecerán en la Torá, como ya lo hemos mencionado. Si un paisano hebreo, sea hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 6 años y el 7º año debes dejarlo en libertad. Cuando lo libertes, no lo dejes ir con las manos vacías. Súplelo liberalmente de tu rebaño, de tu era, de tu lagar, con lo que te haya bendecido Yahweh tu Elohim, ¿no es cierto? Esto está en Devarim, en el capítulo 15. Durante muchos años este asunto de las varas me molestó terriblemente, realmente me tenía loca, ¿no es cierto? Inclusive llegué a pensar que Jacob estaba realizando alguna práctica de magia popular, ¿no es cierto? Esa cosa que te dicen, ¿no es cierto? A llenar esta bolsita de sal, ponerla, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Esas cosas de vieja, ¿no? Pero propia de su época, obviamente. En cierta forma creo que sí lo hizo, ¿sí? Porque ciertamente él estaba convencido de que al pelar esas varas, las ovejas tendrían esas crías manchadas, ¿no es cierto? Él estaba convencido de que su acción estaba influyendo y ante los resultados debe haber quedado más convencido todavía. Este es ciertamente el principio de toda superstición. Creer que un objeto o acción o palabras repetidas, lo que sea, tiene el poder para realizar ciertas cosas afectando otros objetos, simplemente porque se desconoce, en este caso, el tema genético, ¿no es cierto? Eso era algo que Jacob obviamente no podía saber en su época. Entonces, en este momento la situación se puso fea, porque el ladrón, Labán, se dio cuenta de que esa vela trampa se había vuelto en su contra. Este era el momento y la situación para partir, y Yahweh le dijo: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo, ¿no es cierto? Entonces Jacob llamó a Rachel y a Lea y les contó todas estas cosas. Inclusive el sueño que tuvo cuando oyó al malaj de Elohim decirle que regresara, y les explicó que la causa de que las ovejas haber nacido manchadas era el propio Yahweh y no sus palitos cortados. Cuando leí este sueño anteriormente, antes, cuando no entendía bien todas estas cosas, dudaba que fuese cierto. Pensaba que Jacob estaba mintiendo porque quería justificar su engaño, el de las varas, a sus esposas, ¿no es cierto? Y quería ratificarlo diciendo: Yahweh me mandó a hacer eso, ¿no es cierto? Finalmente descubrí que el sueño no era una mentira, ya que al contarlo Jacob dijo que el malaj de Elohim había dicho: soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ciertamente este tipo de cosas, si hubiera sido una mentira, no habría sido pasado por alto por Yahweh. Estas palabras no podían ser falsas, por lo tanto el sueño tiene que haber sido auténtico. De esta manera Elohim le indicó a Jacob que él no adquirió estas ovejas por su engaño, sino por la soberanía de Elohim. De la misma manera que en el futuro no serían los israelitas quienes robarían, no era robo, a los egipcios, sino que el propio Yahweh inclinaría a los egipcios a que les entregaran sus bienes, que eran su justo pago. Es el mismo principio que operó en la primogenitura que Jacob obtuvo. Aunque Jacob hacía todo lo posible por obtenerla, en realidad le fue dada. Sí, ya le había sido dada de antemano. Aparentemente Jacob consiguió la primogenitura con sus artimañas, con sus engaños, ¿no es cierto? Pero en realidad le fue dada por la soberanía de Elohim. Si se hubiera quedado quieto, la hubiera recibido de cualquier manera. Igualmente parecía que Jacob había obtenido las riquezas de las ovejas con su engaño. En realidad, estas ovejas venían por la soberanía de Elohim, porque él ya había determinado que los explotados recibieran su pago. O sea, que los que se estaban trabajando como esclavos, o sea, vendiendo sus servicios a otros, eso es esclavitud, vender sus servicios a otros, ahora ya saben qué es lo que están haciendo en sus trabajos, de esa manera tenían que recibir realmente el salario combinado, ¿no es cierto? Jacob había sido escogido por Elohim y se encontraba bajo su bendición. Él no tenía necesidad de emplear sus estratagemas para enriquecerse, ya que estaba bajo la bendición de Elohim. Por esta razón, él le había concedido su bendición. Aparentemente, Jacob obtuvo estas riquezas por el éxito de su ardid, ¿no es cierto? Pero en realidad le fueron dadas por la soberanía de Elohim. Y él se lo dijo claramente en el sueño, ¿no es cierto? Este mismo principio es válido en lo que nosotros se refiere hoy.
nosotros también fuimos escogidos por Elohim y estamos bajo su bendición. No necesitamos esforzarnos ni engañar para conseguir la bendición de Elohim. Él nos concederá su bendición, toda esa bendición que necesitamos, ¿no es cierto? Con todo, después de ser salvos, todos hemos luchado y hemos engañado, por así decir, para conseguir la bendición. Hemos estado forzando las cosas para conseguir algo que ya nos pertenecía, solo que no lo veíamos, ¿no es cierto? En muchos casos parece que la bendición ha venido por nuestros esfuerzos, ¿sí? Por nuestros ardides, por por las cosas que manipulamos, ¿no es cierto? Pero en realidad la bendición siempre viene por la soberanía de Elohim. Lo mismo sucede en todo, o sea, en todo lo que se relaciona con nosotros. No tenemos que pensar que la bendición proviene del éxito de nuestros esfuerzos. Por el contrario, tenemos que ser muy conscientes que toda bendición, sea espiritual o material, viene mediante la soberanía de Elohim. Entonces, cuando Yahweh intervino y le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Si Jacob hubiese sido una persona completamente transformada, ¿no es cierto?, habría alabado y habría respondido que confiaba completamente en su clara orientación. Ya había tenido varios sueños, él le había hablado, ¿no es cierto?, se le había parecido, pero no, Jacob no oró. Sino que llamó a sus 2 esposas donde estaba su rebaño, ya que no se atrevió a hablar con ellas en presencia de su tío, ¿sí? Pero después de hablarles acerca del cambio de circunstancias, ellas aceptaron dejar a su padre. Estos cambios fueron predispuestos ciertamente por Elohim. Jacob tenía miedo de Labán, como ya hemos dicho, y ya se debía haber dado cuenta de que no conseguía vencerlo, por lo menos no de forma directa, ¿no es cierto? Entonces reconoció que no podía lograrlo y esta es la razón por la que huyó. Si hubiera sido valiente y hubiera tenido la certeza de que podía vencer a Labán, no habría huido ciertamente. Por el contrario, habría dicho, me has tratado mal y ahora me voy. Chao. Pero no se atrevió a decir esto, sino que se escabulló. Entonces Rachel y Lea le respondieron diciendo, ¿acaso tenemos aún parte en la herencia de la casa de nuestro padre? De seguro que nos considera como extrañas, ya que nos ha vendido y ha usado el precio de nuestra venta. Verdaderamente toda la riqueza que Elohim le ha quitado a nuestro padre nos pertenece a nosotras y a nuestros hijos. Así que haz ahora como Elohim te ha dicho. Enseguida Jacob puso a sus hijas y a sus hijos y a sus esposas sobre camellos y recogió todo su ganado y toda la riqueza que había acumulado, sus propiedades en ganado que había adquirido en Padán Aram, para irse con su padre Yitzhak en la tierra de Canaán. Entre tanto, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Rachel hurtó los ídolos domésticos de sus padres. Jacob mantuvo a Labán el arameo en ignorancia, sin decirle que se iba a escapar, y huyó con todo lo que tenía. Pronto se encontró cruzando el Perat y dirigiéndose a la serranía de Gilad. Al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Así que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por una distancia de 7 días, alcanzándolo en la serranía de Gilad. No fue una persecución pequeña, ¿no es cierto? Fueron 7 días de persecución. La cosa estaba brava. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Soledad. Bienvenidas. Entonces, mientras Labán perseguía a Jacob, Elohim le habló en un sueño en la noche antes de que lo alcanzara, y en él le dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob palabras malvadas. Labán era más astuto sin duda que Jacob, pero en aquella ocasión Elohim le obligó a ser honesto. Así que Labán le contó a Jacob lo que Elohim le había dicho. Yo tengo en mi poder el hacerte daño. Pero el Elohim de tu padre me habló anoche y me dijo, ten cuidado de no hablar a Jacob palabras malvadas. Jacob dijo, después de reprender a Labán por inspeccionar sus posesiones, ¿no es cierto? Elohim vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob parecía decir, Labán, tienes poder en tu mano, pero yo tengo Elohim conmigo. Ahora que lo veía, se aprovechó, ¿no es cierto? Tu poder no puede vencer a mi Elohim. Como vio que Labán se sometía ante Yahweh, él se agradó, digamos, ¿no es cierto? Ahí se fortaleció ante Labán y entonces le dijo todas las cosas que había querido decirle toda la vida y que no se había atrevido hasta este momento. Esta fue una reacción del hombre natural de Jacob, sin duda alguna. Si Jacob hubiera sido verdaderamente espiritual, si ya hubiera sido transformado, ¿no es cierto? Cuando Labán relató el sueño, habría dicho simplemente,
gloria a Yahweh, alabado sea Yahweh, ¿no es cierto? Porque me escuchó. Pero después de escuchar cómo Elohim habló a Labán y cómo Labán había reaccionado, tuvo el valor de reprenderlo y aprovecharse y agrandarse delante de él, ¿no es cierto? Recordándole cómo había inspeccionado sus pertenencias, cómo lo había obligado a cargar con la pérdida de todo lo robado. O sea, le reclamó todo, ¿no es cierto? Cómo le había cambiado su salario 10 veces, todas las cosas se las pudo echar en cara. Aquí Jacob es revelado no como un hombre malo, ni como un hombre astuto, sino como un hombre completamente natural, ¿no es cierto? Acá está largando todos sus dolores, todas las cosas que tenía atravesada durante años. Y esto indica que Jacob todavía no había sido completamente transformado. ¿Por qué Labán persiguió a Jacob tan desesperadamente? Una persecución de 7 días no es tan así porque sí. El hecho es que Rachel había hurtado los ídolos domésticos de su padre. La posesión de los dioses domésticos convertía a una persona en heredero legítimo, lo que explica la ansiedad de Labán por recobrar los suyos. Él no estaba persiguiendo a los demás porque los amaba o porque le estaban robando a sus nietos y él los amaba, no, ni él, para nada. Él quería los ídolos domésticos. Y eso fue justamente lo que primero revisó las posesiones porque estaba buscando sus ídolos domésticos. Él pensaba que porque los ladrones son así, siempre piensan que los demás van a hacer las cosas que ellos son capaces de hacer, ¿no es cierto? Él pensaba que Jacob se había robado los ídolos, ¿no es cierto?, para reclamar una herencia de las posesiones de Labán. Hola Karen, buenas tardes. Shalom a todos. Entonces, de ahí viene el desespero real de Labán, ¿no es cierto? Entonces él pensaba que lo había robado para sacarle las posesiones. Ninguno de los dos realmente sabía que la autora había sido Rachel, ¿no es cierto? Una mujer que ciertamente se llevaba muy bien con su suplantador y engañador esposo Jacob, ¿no es cierto? Como podemos ver. Está bien, tú tenías que irte porque añorabas la casa de tu padre. ¿Pero por qué robaste mis deidades?, dijo Labán, ¿no es cierto? Y Jacob le respondió a Labán diciendo: yo tenía temor porque pensaba que podías quitarme a tus hijas por la fuerza, pero cualquiera sobre quien encuentres tus deidades que no viva. En presencia de nuestros parientes, señala lo que yo tenga tuyo y tómalo. Ya que Jacob no sabía que Rachel los había robado. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, en la carpa de Lea y en las carpas de las dos criadas, pero no los halló. Salió de la carpa de Lea y entró en la carpa de Rachel. Rachel, mientras tanto, había tomado los ídolos y los había puesto sobre la montura de su camello y se había sentado encima. Y Labán rebuscó en toda la carpa sin encontrarlos. Porque ella le dijo a su padre: no tome mi amo a mal que no me levante delante de usted, es que tengo el periodo de las mujeres. Así que buscó, pero no pudo hallar los ídolos domésticos. Como podemos ver, acá lo que tenemos es una familia completa de engañadores. Es fantástico todo este relato. Rachel se comportó a la altura de su esposo engañador, consiguió hurtar los ídolos. Y realmente Jacob no tuvo ni arte ni parte en todo este asunto. A él no le interesaban esos ídolos. Sin embargo, lamentablemente no consiguió evitar la maldición que le lanzó su propio esposo. Cualquiera sobre quien encuentres tus deidades que no viva, había decretado Jacob, y su palabra se cumplió lamentablemente. Rachel moriría al dar a luz a su segundo hijo y no llegaría a la tierra prometida, ni siquiera sería enterrada en la cueva de Macpelá. Después de no haber hallado nada, se descartó el asunto de los dioses, ¿no? Que no se supo más nada acerca del tema. Y Labán y Jacob cortaron un pacto de no agresión mutua, ¿no es cierto? Comieron juntos, levantaron señales, hicieron todo lo que se debe hacer en un pacto de sangre, ¿no es cierto? Y al día siguiente se separaron y no se volvieron a encontrar en todas sus vidas. 2 campamentos. Ya hicimos notar que Jacob no confiaba en Yahweh, ¿no es cierto? No confiaba, esa es la verdad, porque desde que nació se valió de su habilidad natural y obró por su propia cuenta. Él tal vez podía pedir las cosas, pero enseguida salía a reforzarlas con lo que él mismo podía llegar a hacer o lo que se le ocurría, ¿no es cierto? En el capítulo 31 huyó de Labán y Elohim lo libró de la mano usurpadora de este. Sin embargo, Jacob tenía que enfrentarse a otro grave problema, en su hermano Esaú. Jacob se encontraba en un dilema. Detrás de él estaba Labán y en el frente se encontraría con Esaú.
Creo que mientras Jacob huía de Labán y regresaba a la tierra de su padre, estaba muy turbado por los dos extremos que tenía, ¿no es cierto? Uno que lo perseguía y el otro que lo estaría esperando, ¿no es cierto? Así que las probabilidades de Jacob en ese momento eran bastante tensas, como mínimo. Le resultaba difícil permanecer con Labán e igualmente difícil era regresar al lugar donde se encontraba Esaú. Por la misericordia de Elohim, Jacob fue librado de Labán, pero ahora tenía que enfrentarse con Esaú. Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob dijo: este es el campamento de Elohim. Así que llamó al lugar Mahanaim, 2 campamentos. Esto está en Bereshit, en el capítulo 32. Durante el viaje, Jacob probablemente pensaba en la manera en que iba a enfrentarse a su hermano. Quizás se haya dicho: he sido librado de mi tío, pero ¿qué voy a hacer ahora con mi hermano? ¿No es cierto? Ya me saqué un problema de encima, pero ahora se me viene otro. Los malajim de Elohim le salieron sorpresivamente al encuentro, lo cual indica que lo iban a proteger. Los malajim de Elohim acompañan siempre de manera invisible al pueblo escogido, como dice Tejilín 34. El malaj de Yahweh acampa alrededor de aquellos que le temen y los liberan. En este caso, los malajim se aparecieron a Jacob y él los vio. La presencia del campamento de Mahanaim debe haber sido un gran aliento para Jacob. Él no se asustó, él no se sintió presionado, ni asustado, ni nada. Vemos como su reacción fue totalmente neutra, por así decir. Sin embargo, persistía en él el temor de que su hermano lo matara. A él parece que en ese momento su cabeza era todo Esaú, no había otra cosa en su cabeza. Y no confió en este campamento de Mahanaim. Elohim, al mostrarle a Jacob esta misión de su malajim, tenía el propósito de confortarlo, de fortalecerlo, de imprimirle confianza, ¿no es cierto?, en sus ejércitos celestiales que lo estaban acompañando. Sin embargo, Jacob no confió en lo que vio, sino que confiando en sus propios esfuerzos, como veremos en los pasupim del 3 al 8, imitó a los 2 campamentos de malajim de Elohim. Él tuvo una idea, dijo: 2 campamentos. ¿No es cierto? Imitó, los 2 campamentos son el campamento de Elohim y su campamento, ¿no es cierto? Y dijo: vamos a poner 2 campamentos. Y dividió su campamento en 2 compañías. En vez de poner su confianza en lo que había visto, él copió la técnica, digamos. Y Jacob no confió en Elohim ni en la visión que tuvo realmente, la de los malajim. Por el contrario, usó su tiempo y sus energías en su habilidad natural. Jacob se asustó muchísimo. En su ansiedad dividió la gente que lo acompañaba y los rebaños y las manadas y los camellos en 2 campamentos, pensando: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento todavía puede escapar, ¿no es cierto? Esto fue cuando él supo que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Esta era la astucia de Jacob. Pero en realidad esta acción no fue muy inteligente, ya que si Esaú hubiera atacado el primer campamento de mujeres y niños, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con el segundo? Sin embargo, Jacob estaba bastante trastornado en su forma de pensar, y de cualquier manera esto tampoco lo tranquilizó. Por lo tanto, hizo algo que no solía hacer. Finalmente, él oró. Esta es la primera vez que se menciona una oración de Jacob en toda su vida, ¿sí? En Bereshit 28 él hizo un voto, eso no fue una oración. Durante los 20 años en los cuales Jacob estuvo bajo la mano opresora de Labán, no existe ningún relato de que hubiera orado, en ningún momento. Pese a que Labán cambió su salario 10 veces y todo lo que le hizo en contra, Jacob no oró, no hay ningún registro. En principio todos somos como Jacob, recibimos la promesa de Elohim y llegamos a conocerlo, pero aún así no oramos, o sea, no le pedimos, no le decimos, hicimos un pacto, ¿no es cierto? Tenemos un pacto de sangre en el medio, necesito tu ayuda. Así de simple, ¿no es cierto? Necesito que hagas tu parte, porque esa es la parte en el pacto de sangre. Recuerden lo que ya hemos estudiado. Así que nosotros no oramos en ninguna circunstancia. En lugar de ejercitar nuestro ruach para orar, que no se trata solamente de orar, sino de descansar en eso. Ejercitamos nuestra mente para considerar cosas, considerar posibles soluciones, ¿no es cierto? Y nuestra fuerza natural la estudiamos bien para enfrentar cada problema, ¿no es cierto? Jacob no oraba cuando vivía con Labán, sino que se valía de su fuerza natural para controlar la situación. Las dos cosas deben ser, nuestra fuerza natural siempre debe ser quebrantada y sometida al ruach, y de esa manera podemos llegar a utilizar nuestras acciones
bajo la oración, ¿sí? No se trata tampoco de oro y me siento, no tampoco, pero tampoco podemos actuar en nuestro hombre natural. Las dos cosas son difíciles de congeniar, sobre todo al principio cuando aún no hemos sido quebrantados. Necesitamos ser quebrantados para poder comprender la diferencia entre actuar desde nuestro hombre natural y actuar desde el Ruach. Es completamente diferente y es algo que solamente en la experiencia real es algo que distinguimos. Ahora entonces, frente a Esaú, Jacob fue llevado a una situación donde no tenía más habilidad, ya no sabía más qué hacer, la verdad. Todas sus habilidades, sus técnicas, sus fuerzas se habían agotado. Si no sabía, no tenía más recursos, ¿sí? Cuando se enteró de que Esaú venía con 400 hombres, tuvo miedo, tuvo pánico. Lo único que podía hacer era dividir a su pueblo en dos grupos, lo hizo, ¿no es cierto? Pero tampoco le trajo paz, ¿no es cierto? Así que se vio obligado a orar y elevó una muy buena oración a Elohim. Realmente su oración fue mucho mejor que las oraciones de la mayoría de los creyentes actuales. Él dijo, entonces Jacob dijo, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Yahweh, que me dijiste, regresa a tu tierra natal y yo te trataré bien. Así es como comienza en Bereshit 32 en el Pasuk 9. Aquí vemos que Jacob oraba haciéndose, asegurándose de la palabra de Elohim, ¿no es cierto? La mejor manera de orar consiste en tomar la palabra de Elohim como base. Él le estaba diciendo, Elohim, no dijiste que me ibas a hacer bien, no dijiste que me ibas a ayudar, ahora me apoyo en tu palabra, me dijiste que volviera, que me ibas a ayudar. Bueno, es la hora, ¿no es cierto? Así que te pido que hagas algo al respecto de esta situación porque yo ya no sé más qué hacer. Entonces continúo. Yo soy indigno de todas las bondades que tan consecuentemente le has mostrado a tu servidor. Con solamente mi bastón crucé este jardín y ahora me he convertido en 2 campamentos. Líbrame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. De otro modo me temo que pueda venir y atacarme a madres y a hijos por igual. Sin embargo, tú has dicho, yo te trataré bien y haré a tu linaje como las arenas del mar, que son demasiado numerosas para contarlas. Él parecía decir, Elohim, mi capacidad es tan pequeña que no puede contener toda tu misericordia y tu fidelidad. Eso fue maravilloso cuando lo dijo. Aquí Elohim, Jacob fue completamente humilde en la presencia de Elohim. Confesó que no era digno de toda la misericordia de Yahweh ni de su fidelidad para él, que él veía que él lo había acompañado tanto a la ida y como a la vuelta, ¿no es cierto? Había cruzado el jardín usando solamente su callado, pero Mashiach lo había multiplicado hasta hacer de él 2 campamentos, ¿no es cierto? Entonces le pide libramiento. Así que aquí vemos que Jacob realmente temía a Esaú. El punto culminante de la oración está en el Pasuk 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. En esta porción de su oración, Jacob tocó la edificación de Elohim, ya que habló de la descendencia. Orar de esta manera no consiste solamente en asirse de la palabra de Elohim, sino también en tocar su corazón, porque Elohim había escogido a Jacob con el propósito de tener una simiente a través de la cual cumplir su propósito. Jacob le recuerda ahora sus intenciones, son tus planes, no los míos. Es tu decisión, no la mía. Dijiste que era lo que había que hacer, que eran las cosas que teníamos que hacer. Eso fue lo que fue pactado, ¿no es cierto? Entonces, si tu promesa pasa a través de mi descendencia, no podemos ser masacrados hoy. Necesito que cumplas con tu parte del pacto, ¿no es cierto? Vas a tener que librarnos de la mano de Esaú para que podamos reproducirnos y cumplir con aquello que prometiste. Sin embargo, después de esta oración fantástica, maravillosa, Jacob seguía activo. Todavía se le ocurrieron un par de cosas. En lugar de dormir, tomó más providencias. Después de pasar la noche allí, seleccionó de lo que tenía a la mano unos regalos para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 carneros. 200 ovejas y 20 carneros, 20 camellas lecheras con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Todo esto lo puso a cargo de sus servidores por manadas y les dijo a sus servidores, sigan adelante y mantengan una distancia entre las manadas. Al que iba adelante le dio las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Saúl les salga al encuentro y les pregunte de quién son ustedes, a dónde van y de quién son estos animales que vayan delante de ustedes, deberá responder, de su servidor Jacob, son un regalo que le envía a mi amo Esaú.
y Jacob mismo viene detrás de nosotros. Le dio órdenes semejantes al segundo y al tercero y a todos los demás que llevaban las manadas, es decir, ustedes le dirán esto y esto a Esaú cuando se encuentren con él. Y añadirán, y su servidor Jacob viene detrás de nosotros. ¿Por qué razonaba él? Si lo agrado con regalos por adelantado, cuando me encuentre con él quizás se me muestre favorable. Y así el regalo salió al frente mientras él se quedó en el campamento esa noche. Esta manera de proceder tenía la finalidad de averiguar cuál sería la actitud de Esaú para con él. Jacob fue inteligente desde el punto de vista humano al mandar un obsequio de 9 manadas de ganado a Esaú, poner espacio entre cada manada. Esto aumentó la distancia entre él y Esaú, ¿no es cierto? Le permitió disponer de tiempo, que era lo que él quería en ese momento, porque lo último que quería era enfrentarse, ¿sí? Para descubrir un poco lo que las intenciones. ¿Cuál sería la reacción de Esaú, ¿no es cierto?, ante la postura humilde de Jacob, y prepararse para la batalla caso fuera necesario, ¿no es cierto? Consideremos ahora el cuadro completo. Primero Jacob divide su pueblo en 2 campamentos. Después pronuncia una maravillosa oración y la guarda en un cajón. En lugar de quedarse tranquilo con esta oración, ¿no es cierto?, preparó regalos para sobornar a Esaú a fin de apaciguarlo y de incrementar la distancia entre uno y otro y darse tiempo para ver qué podía llegar a ser. Esto describe una experiencia un tanto extraña por lo pronto. Por una parte, él oró sinceramente, pero por la otra utilizó su sabiduría humana. Esto es una fotografía total de nosotros mismos, ¿no es cierto? Quizá Yahweh haya hecho esto una sola vez, pero Jacob, haya hecho esto una sola vez, pero yo realmente lo he hecho muchas veces, ¿sí? Por una parte he hecho todo lo posible por prepararme para enfrentarme a una situación difícil, y por la otra he orado sinceramente a Yahweh. Por muy buena que fuese mi oración, de todos modos no confiaba plenamente en ella, ¿no es cierto? Jacob oró muy bien, pero no tuvo ninguna confianza en su oración. Él no quedó en paz. Si lo hubiera tenido, probablemente no habría estado tan activo después, ¿no es cierto? Él llamó a las 9 manadas de ganado lo llamó regalo, pero en realidad era un soborno. ¿Sí? No creo que Jacob tuviese un corazón tan bueno y cariñoso para con su hermano Esaú, porque de hecho le tenía bastante miedo. Este regalo no brotaba de un corazón amoroso, sino de un corazón atemorizado. Su propósito era apaciguar a Esaú, y él mismo lo dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Es posible que el pueblo y los siervos de Jacob se hayan ido a dormir, pero él no pudo realmente descansar. Él estaba desesperado delante de Elohim. Este era un asunto de vida o muerte. Jacob esperaba una masacre, ya que estaba seguro de que Esaú lo mataría a él y a su familia. Esa idea volvía una y otra vez, a pesar de todo lo que él trataba de programar, ¿no es cierto?, para evitarlo. Él no sentía paz en absoluto. De repente, cuando Jacob estaba solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Perdón, se me fue. Disculpen un segundo. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Sorpresivamente para Jacob, en la oscuridad de la noche, mientras estaba realmente desesperado, surge un hombre que procuraba derribarlo. Jacob no quería rendirse, y por esta razón los 2 hombres lucharon toda la noche hasta que, rayaba el alba. Antes de este incidente, Jacob tenía miedo de ser muerto, ¿no es cierto?, por Esaú. Pero ahora temía ser vencido en esta lucha y puso toda su energía en el combate. Finalmente, el hombre tocó el sitio del encaje de su mulo y lo dejó cojo. A pesar de ello, Jacob no quiso soltarlo hasta que lo bendijera. Examinaremos este asunto más detenidamente un poco más adelante. Al levantar la vista, Jacob vio que venía Esaú acompañado de 400 hombres. Ahora vamos a saltar más adelante porque esto lo vamos a ver, el tema de Peniel lo vamos a ver a fondo después. Pero estas cosas son las que nos están dando el contexto cronológico de los hechos, ¿no es cierto? Después de haber luchado, él ya estaba cojo. Esto es importante. Después de todas las promesas de Yahweh, después de orar y de luchar con Mashiach, Jacob aún tenía algo nuevo que tenía que intentar. Él volvió a dividir a sus esposas y a sus hijos, una vez más. Sí, su primera división fue la facción de su pueblo en 2 compañías, ¿no es cierto?, conforme a los 2 campamentos de Malajín, como habíamos dicho. Su segunda división fue la de su regalo, 9 manadas.
Ahora, después de calcular nuevamente el asunto, volvió a repartir a su pueblo conforme a su corazón. Dividió los hijos entre Lea, Rachel y las dos criadas, poniendo a las criadas con sus hijos al frente, a Lea con sus hijos después, y a Rachel y Joseph al final. Bereshit 33. Jacob amaba a Rachel y a Joseph, ¿sí? Por esta razón los puso en el último lugar. Incluso en este último momento, él seguía ejercitando su habilidad para afrontar situaciones y sus preferencias. Estas preferencias fueron a la larga minando el corazón de su familia, porque al final de cuentas todos eran hijos suyos, ¿sí? Pero su amor estaba únicamente con Rachel y Joseph. Eso culminaría con el odio de 10 hermanos contra un preferido. Las dos siervas y sus hijos venían en primer lugar para que fueran sacrificados si era necesario, realmente. El segundo grupo, incluyendo a Lea y sus hijos, venían luego. Y Rachel, a quien él tanto amaba, y su hijo Joseph venían al último. Esto era realmente la obra de uno que suplanta, ¿no es cierto? Uno que es totalmente natural. Él tenía las promesas de Elohim, el quebrantamiento, los sufrimientos, la oración excelente, la lucha, la división anterior de su pueblo, pero todavía hizo algo más. Sí, siempre tiene algo más. A esto me refiero cuando digo que este capítulo relata una experiencia bastante extraña, pero que muchos de nosotros nos identificamos realmente con ella. Después de todo esto, cuando Jacob vio a Esaú, fue valiente y a la vez humilde, ya que pasó adelante a su encuentro. Dice en el Pasuk 3, y él pasó delante de ellos, de sus siervos, ¿no es cierto?, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. En cierto sentido, él fue honesto y fiel para con sus esposas e hijos y salió delante de todos los demás, ¿sí? Él se puso al frente finalmente. Esaú quedó muy sorprendido de ver la manera en que Jacob llegaba a él y corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. Tanto Jacob como Esaú lloraron. Así vemos que todos los temores de Jacob eran fruto de su propia preocupación y todo lo que hizo fue realmente en vano. Él no necesitaba dividir a su pueblo en 2 campamentos, pronunciar regalar las 9 manadas, ¿no es cierto?, preparar todos esos regalos que había hecho, como obsequio o soborno, ¿no es cierto?, luchar, ¿no es cierto?, toda la noche, repartir a sus esposas, tus hijos, varias veces, ¿no es cierto? Si él hubiera conocido verdaderamente a Elohim y hubiera confiado en él, ¿no es cierto?, habría estado realmente continuamente en paz y habría dicho: no me preocupo por Esaú, porque Elohim prometió volverme a la tierra de mi padre. Él dijo que se iba a ocupar, así que es asunto suyo, ¿no es cierto? Él mismo me dijo que regresara. Tengo paz porque él me llevará ahí. Es asunto suyo, le corresponde, ya que él prometió, entonces él debe cumplir. Por mucho que me haga Esaú, no me preocupo, porque mi Elohim me ha dado su palabra. Entonces todos debemos aprender de la experiencia de Jacob. No necesitamos hacer tantas cosas realmente. ¿Acaso no somos el Jacob de hoy y no somos los escogidos? Ciertamente que lo somos. ¿Acaso no nos ha dado Mashiach su promesa? Indudablemente lo ha hecho. ¿Acaso no acampan las compañías de Malachim alrededor nuestro? Debemos creer que así es, porque realmente muchas veces las experimentamos. Podemos pensar que ciertas personas son nuestros enemigos. Satán, el enemigo, puede inyectar pensamientos en nuestra mente acerca de nuestro Labán o nuestro Esaú y hacernos tener una imaginería completamente desbocada. Pero todos estos pensamientos son vanos. Recordemos nuestro pasado. No hemos hecho muchas cosas que finalmente resultaron completamente inútiles. Todo lo que hicimos fue en vano. ¿Cuántas veces he pensado en mí misma? Realmente lo tuyo es muy tonto. Desperdiciaste tu tiempo y tu energía preparando soluciones que nunca usaste. Nunca sirvieron para nada, anduviste angustiándote por cosas que él ya tenía resueltas, ¿no es cierto? Y que ni siquiera existían, sino en tu propia imaginación. Cuando llegabas al lugar de todo lo que habías imaginado que iba a suceder, no sucedía nada, ¿no es cierto? Entonces nada de lo que hiciste te ayudó, porque Mashiach no usó nada de lo que estuviste perdiendo el tiempo. Ciertamente Jacob jamás se habría imaginado que Saúl vendría a él con una expresión de amor tan ferviente. Él no esperaba eso, él esperaba una masacre, esperaba que lo mataran. Y vino Esaú, ¿y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Completamente lo contrario. Elohim detuvo a Labán al hablarle en un sueño y también suscitó el amor fraternal de Esaú para con Jacob. Por consiguiente, Esaú no vino a Jacob con odio ni con deseos de vengarse, sino vino con un amor cálido y fraternal. Esa fue la verdadera reunión de estos dos hermanos. Esaú en ese momento había olvidado el sufrimiento que Jacob le había causado. Y vemos que esto realmente fue la mano de Elohim
Porque esta actitud de Esaú no prevaleció, sino que sabemos perfectamente lo que él pasó acerca de su odio por su hermano a sus descendientes. Sin embargo, Jacob, el suplantador, realmente no había olvidado lo que él le había hecho a su hermano. Y esa había sido durante todo el tiempo el problema central. La sensación realmente del miedo partía de un gran sentimiento de culpa. Y de esta manera vemos las obras maravillosas de Elohim. Sin duda, todos amamos a Mashiach, ¿no es cierto? Al amarnos, todos tenemos la seguridad de que somos de sus escogidos, ¿no es cierto? Como escogidos, la promesa de Mashiach, su meta y el destino que preparó son para todos ustedes, para todos nosotros. Mashiach nos exhorta a todos a proseguir a la meta, a seguir adelante hacia la tierra de nuestro Padre, donde podemos disfrutar de las riquezas de Mashiach para que se cumpla su propósito eterno. Por lo tanto, debemos simplemente disfrutar su paz, su shalom. Él nos da su shalom, no como lo del mundo, ¿no es cierto? Nos dice, no debemos preocuparnos si encontramos algún Labán o algún Esaú, todos tenemos. En cualquier situación, descansen en Mashiach, ¿sí? Si no pueden recibir estas palabras ahora, esperen, van a descubrir que todas las cosas que les preocupan se van a desvanecer antes o después. O sea, yo les aseguro que son espejismos que chocan contra nosotros y se desvanecen en humo y nada más. Y lo digo por experiencia. Sé también que el miedo persiste, ¿no es cierto? Porque como que ese espejismo es una cosa muy real. Realmente no necesitamos hacer nada porque no existe ningún problema ni frente a nosotros ni detrás de nosotros si estamos yendo en el camino de Yahweh y en sus promesas. Son espejismos que crean los demonios de Hasatán rugiendo a nuestro alrededor, pero sin conseguir tocarnos si no se lo permitimos. ¿Saben una cosa? El león no ruge si realmente está a punto de cazar una presa. Sabe perfectamente que rugir espanta a la presa, la asusta y la hace huir. El rugido de Hasatán es para infundir miedos y aprensiones en aquellos a los que verdaderamente no puede alcanzar. Esa es la verdad. Aparentemente hay muchas dificultades, pero en realidad no hay ningún problema porque ustedes son los escogidos de Elohim y están bajo su cuidado. No lo olviden nunca. Ustedes son escogidos de Elohim, tienen la seguridad de su promesa y se les ha encomendado su meta. Ustedes son los obreros de hoy para realizar su obra, su trabajo. Por lo tanto, él tiene que ocuparse de que la lleven a cabo. No puede permitir que venga Hasatán a poner piedras en el camino, ¿sí? Ahora todos ustedes están en el camino. No se preocupen por la oposición o por los rumores o por lo que sea que vaya a afectarlos. Debemos realmente reírnos de esas cosas. En tanto que estemos en camino a la meta de Elohim y tengamos su promesa como escogidos, todo está bien, y lo digo de verdad. Mientras preparaba este mensaje realmente recibí mucha ayuda. Me dije a mí misma, pobre, todavía estás igual que Jacob en cierta medida, ¿no es cierto? Por una parte, guardar la palabra de Elohim, confías en él, orás, ¿no es cierto? Y te tratás de refugiarte lo más posible. Pero por otra parte, muchas veces continúas con tus ardides y tus soluciones. Realmente cada vez menos lo llevo a la práctica de forma física, digamos. Pero los pensamientos continúan ahí de cualquier manera. Y todo para descubrir que todo aquello que imaginaste jamás sucedió, ni va a suceder, ni sucederá, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Y cuando pasa el momento, ¿no es cierto?, en el cual nos encontramos con Esaú, él viene y nos abraza y quedamos completamente desarmados. A veces las escrituras usan juegos de palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, había 2 campamentos de Malachim. Y Jacob también dividió a sus pueblos en 2 campamentos, ¿no es cierto? Más adelante él dividió el ganado en 9 manadas. Cuando Esaú vio estas manadas, no las llamó manadas, sino grupos, porque dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Sí? Esaú parecía decir, mandaste estos grupos para combatir contra mí, ¿qué significa esto? Y Jacob le contestó, el poder hallar gracia a los ojos de mi Señor, acepta, te ruego, la bendición que te he traído. Observemos que Jacob usó la palabra bendición en lugar de la palabra presente o regalo, ¿no es cierto? Aparentemente le estaba diciendo, Esaú, no vengo a luchar contra ti, sino a darte esta bendición. Estos no son campamentos, sino bendición para ti. Y después de estas cosas, finalmente, Jacob y Esaú quedaron en paz. Y Esaú dijo, emprendamos nuestro viaje que yo iré a tu paso.
No obstante, Jacob todavía tenía un cierto temor de Esaú y no quiso permanecer mucho tiempo en su presencia. Él volvió a usar de su astucia, siempre volvía hacia atrás, ¿no es cierto? Y dijo: mi amo sabe que los niños son débiles y que los rebaños y manadas que tienen crías son mi preocupación. Si los apresuramos mucho por un solo día, todos los rebaños morirán. Adelántese mi amo a su servidor mientras yo sigo poco a poco al paso del ganado que llevo adelante y al paso de los niños, hasta que alcance a mi amo en seguir. Entonces Esaú le dijo: déjame asignarte a alguno de los hombres que me acompañan. Pero él le dijo: oh no, mi amo es demasiado considerado conmigo. Así que Esaú emprendió aquel día su viaje de regreso a seguir. Pero Jacob viajó a Sucot y se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por eso fue que llamaron a aquel lugar Sucot, que significa cabañas. En otras palabras, Jacob está diciendo: por favor, déjame, no quiero estar cerca de ti. Mientras estás aquí, me siento amenazado. Esa era la posición de Jacob, no quería saber nada. Y en el momento en el que vio que las cosas habían cambiado totalmente, lo único que hizo fue volver a utilizar sus recursos de siempre y... a pesar de que no estaba mintiendo de manera abierta, utilizó un subterfugio, ¿no es cierto? Porque realmente podía haber hecho lo que Saúl le pedía, si hubiera querido, pero no quería. Entonces empezó a poner justificaciones, ¿no es cierto? Para justificar sus acciones, lo que él realmente deseaba hacer. Entonces él no podía estar en paz en la presencia de Esaú. En estos capítulos no se menciona que Jacob disfrutase absolutamente nada. No, yo dudo mucho que haya comido bien o hasta haya dormido tranquilo. Estaba continuamente ocupado y preocupado, ¿no es cierto? Pero Elohim es fiel y finalmente Jacob volvió a Canaán. Él volvió a Canaán sano y salvo. Esto es, llegó en paz y con seguridad. Esto demuestra que Elohim cumple su palabra y su promesa a pesar de todas nuestras preocupaciones, ya que él le había prometido a Jacob que lo traería de vuelta a la casa de sus padres a salvo. Jacob no emprendió este viaje por su propia cuenta, ¿no es cierto? Elohim lo hizo por él, ciertamente. Aquí en Shechem, Jacob hizo dos cosas, las mismas que hizo su abuelo. Plantó una tienda y erigió un altar. Como dice, Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shechem, que queda en la tierra de Canaán, viniendo así de Padan Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela de terreno donde montó su tienda se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 keshitas. Allí edificó un altar y lo llamó el Elohei Israel, que significa el Elohim de Israel, ¿no es cierto? Entonces ahora Jacob comenzaba a tener un testimonio. En los 20 años anteriores él no tenía ni altar ni tenía tienda, ¿sí? Lo cual indica que su vida no expresaba el verdadero testimonio de Elohim. Esto ya lo vimos acá respecto de Abraham, ¿no es cierto? Pero ahora, después de volver al terreno apropiado, él comenzaba a expresar en su vida el testimonio de Elohim. Aquí vemos que este elegido de Elohim fue traído de regreso por la gracia de Yahweh al lugar correcto para cumplir el propósito eterno de Elohim. Y veremos en los próximos capítulos, en las próximas charlas, cómo continuaron el desarrollo de estas cosas, porque el material es bastante abundante. Ahora sí quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesiten. Que dice acá Mario: ¿puedes explicar el significado de espejismo y hacer un ejemplo? Un espejismo es eso que se observa en el desierto, es una imagen que es un juego óptico que parece, generalmente lo que ve la gente en un espejismo son palmeras, o sea, lo que pretende ver es un oasis, ¿no es cierto? En el desierto es muy raro encontrar oasis, pero existen. Un oasis significa agua. Y son efectos ópticos que suceden en el desierto y justamente son imágenes que en realidad no existen. Otra imagen puede llegar a tenerla en el agua que se te puede llegar a aparecer en una carretera de asfalto a lo lejos en un día muy caluroso, en un día de mucho sol. Es un efecto óptico que se produce por el efecto de los rayos del sol atravesando la atmósfera, ¿no es cierto? Y que da la impresión de que hubiera agua más adelante. Ese agua nunca llegas a alcanzarla porque ese agua siempre se proyecta hacia cercano del horizonte, siempre se encuentra. Entonces son cosas que nunca se llegan a alcanzar. Los espejismos son cosas
ficticias, en realidad no existe. Podés buscarlo en el Google para que te lo explique un poco mejor de lo que yo explico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quiera? A ver, dice Alba, no llegué a oír la parte de cómo funcionó lo de las varas. Es una cuestión de genética nada más, no funcionó. Él pensó que realmente estaba funcionando, que realmente las cosas sucedían porque él estaba haciendo jueguitos con las varas. Y sin embargo después en el sueño Yahweh le explica que es una cuestión de genética realmente. Esto después lo puedes ver cuando el video sea editado y yo saque también va a salir escrito y todo, lo podés rever nuevamente para entenderlo completamente. Así que quédate tranquila en ese sentido, Alba, poder rever las cosas después. Dice Gaby, a veces nos topamos con varios Labán a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros hemos tenido alguno. Y siempre la tendencia es a negociar, en mi caso. Jacob hacía eso. ¿tá? Así que no está siendo diferente de lo que era Jacob. En realidad, uno no debe negociar con los Labán de la vida. ¿tá? No tenemos nada que negociar. El regateo, ese tipo de cosas, que fue lo que Jacob hizo. Y por eso se quedó 6 años más, pensando que de esa manera, fíjense bien, él pensó que de esa manera iba a poder saquear a su tío, ¿no es cierto? Que realmente lo hizo, porque él se creó un gran rebaño, ¿no es cierto? ¿Y qué terminó sucediendo con ese rebaño? Se lo dio a su hermano. Así que no tenía prácticamente nada cuando llegó. Tenía sí, pero no tenía la gran riqueza que había pensado, que había planeado que iba a conseguir, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestras intenciones normalmente no nos llevan a donde pretendemos llegar. Y sobre todo los negociados. Los negociados no nos llevan a ningún lado, nos va mal. Benjamín nace cuando Jacob vuelve. Sí, en este camino Rachel está embarazada de Benjamín. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en otra charla. Eso me lo pregunta Carla. Y dice Jeremías, hermana, ¿por qué el ángel pelea con Jacob? Próxima charla también, lo vamos a ver más adelante. Porque todas estas cosas son grande, ¿no es cierto? Y cada una tiene su charla, realmente. Entonces las dos cosas, tanto el tema de Benjamin como el tema de Peniel, lo vemos cada uno tiene una charla propia. Dice Alba, para el nacimiento de las ovejas que serían de Jacob. Sí, como te dije, es un asunto de genética en realidad, no es nada de varitas ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Realmente fue un asunto de genética y así se lo explica en el sueño después Jacob. Fue una cuestión de la soberanía de él. Dice Micaela, nosotros somos escogidos y aunque tenemos pruebas no nos dejará solo. Ciertamente las pruebas no son para castigarnos ni nada, sino que son para disciplinarnos, para que crezca Mashiach en nuestro interior. Jamás nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los medios por los cuales Él decidió que va a realizar su obra. De manera que si Él no nos cuida, no tiene herramientas, por así decir. A ver si lo explico de manera clara, ¿no es cierto? Dice Andrés, queda uno bien cansado de meterse en los zapatos de Jacob, aunque se ve uno reflejado, porque se ve uno reflejado en las luchas diarias. Eso es lo que nos da el mundo, esa es la realidad. El mundo no nos da otra cosa más que este tipo de luchas. ¿Y qué hace con nuestras cabezas? Tenemos ganas después de orar. Jacob no oró en todo ese tiempo que estuvo con su tío, ¿tá? Estuvo 20 años con su tío y él no oró en todo ese tiempo. Él estuvo con Yahweh. No estuvo, no. Yahweh estuvo con él, ciertamente. Todo ese tiempo estuvo acompañándolo. Estuvo mirando y estuvo viendo todo lo que Labán le hacía y finalmente hizo lo que tenía que hacer para que Jacob recibiese lo que le correspondía, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo vemos, esa es la verdad. Dice Mariel, esta charla me aclaró el por qué Lea sí está enterrada junto a Jacob y no Rachel, la favorita y amada. De eso también vamos a hablar un poco más a fondo en otra charla. También es una charla completa. Nuestros planes no son los mismos que los del Padre. Ciertamente no lo son.
¿cómo puedo decir? Desde cerca no podemos observar las cosas en la misma perspectiva que él las ve desde lejos. Él ve un cuadro completo, un desarrollo completo, y nosotros vemos solamente un pedacito acá, chiquito, y nada más. Y no conseguimos entender todos los motivos y todas las cosas. Pero bueno, por su gracia estamos viendo un montón de cosas, porque ya estamos en el final de los tiempos y muchísimas cosas están siendo reveladas. En el momento de las sombras era mucho más difícil. En la época de Jacob no había nada todavía para visualizar realmente, porque todo tenía que suceder. Gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Todas estas cosas realmente son muy enriquecedoras, porque la vida de Jacob es la vida de bajo el Ruach, es la vida del quebrantamiento. Y en eso es donde nos corresponde más a nosotros, ¿no es cierto? Porque todos tenemos el llamamiento de Yahweh, todos hemos pasado por eso y todos hemos recibido la gracia de Mashiach, ¿no es cierto? Esa parte todos la vimos, pero la parte de Jacob, ustedes ven, lleva la mitad de Génesis es Jacob y sus hijos, ¿no es cierto? Es toda su historia, ¿no es cierto? Y la de Joseph, ¿no es cierto? Y el resto de los hermanos, es la mitad de Génesis, básicamente. Todo eso habla acerca del proceso de quebrantamiento, que es la tarea del Ruach, ¿no es cierto?, en nuestro interior. Eso habla a respecto de toda nuestra vida práctica y diaria, ¿no es cierto? Eso es muy importante para nosotros. Por eso tenemos muchas cosas para aprender de todas estas cosas. Yo sé que todos tienen que volver a ver el video, ciertamente. Estas cosas son para volver a verlas y para leerlas también. No se olviden que leer siempre da más... fija mejor las cosas en la memoria que escuchar. Yo les recomiendo que lean, que vean la charla, ciertamente, porque yo muchas veces digo más cosas de lo que está escrito, pero que lean las escrituras que acompañan estas partes, porque realmente no las podemos leer todas acá, si no se haría todo demasiado largo. Bueno, entonces me alegra realmente el que hayan entendido las cosas, que estén realmente comprendiendo todo esto para nuestra aplicación diaria. Veo cómo estamos realmente avanzando de a poco, y es sumamente gratificante. Entonces me voy a despedir de ustedes, los voy a ver mañana. Mañana mañana es miércoles, entonces mañana tenemos otra charla de la otra serie. Los espero a todos mañana. Shalom a todos, hermanos. Abba nos continúe bendiciendo grandemente.